Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy les traemos un tema importante, sensible y al que no queremos abordar. Nos cuesta mucho hablar sobre el tema del suicidio. ¿Y qué tan importante afrontar este tema? Sobre todo porque necesitamos salvar vidas. Bienvenido, doctor Gotti. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Giselle. Con mucho gusto, doctor. Y este tema, doctor, que como decía, difícil de hablar, nos llena de mucho temor. Sin embargo, es un problema de salud pública. Y que al saber que hay una persona o que una familia vivió una experiencia, se afectó la familia, los amigos, la comunidad entera se vio afectada. Y es por esto que es necesario que de forma, y digo delicada, uso esta palabra, porque necesitamos que las personas puedan asimilarlo de una forma suave, que entiendan, o más bien que nosotros como profesionales les transmitamos la seguridad de que pueden acudir a ciertas instituciones o a ciertos lugares donde pueden recibir ayuda cuando hay situaciones de riesgo. Y esto me lleva a la pregunta, doctor, ¿cuáles son esas señales de alerta que tienen que tener en cuenta, ya sea el entorno familiar, social, comunitario, cuando tienen a una persona o más bien cuando sospechan que una persona no está bien en el ámbito de salud mental? Sí, en términos generales siempre recomendamos prestarle atención a las conductas de las personas. Si a alguien que conocemos le notamos diferente en su forma de hablar, en su forma de comportarse, una persona que se está aislando, que de alguna manera está haciendo cosas que no hacía, que está consumiendo más drogas o más alcohol de lo que acostumbraba, esta persona tiene que llamarnos la atención. Si se trata de alguien que está en edad escolar, empiezan a bajar las notas o se apartan mucho de los amigos. Eso en términos generales debe llamarnos la atención para buscar una ayuda y ver que alguien evalúe, un profesional de la salud mental evalúe qué está ocurriendo con esta persona. Particularmente con el suicidio, si la persona empieza a regalar objetos preciados, empieza a despedirse abierta o sutilmente, porque a veces lo dicen a través de redes sociales o a través de mensajes directos, pero otras veces dicen cosas que pueden ser, por ejemplo, cuando no esté, acuérdate de mí, o el día que yo no esté, piensa en tal cosa o haz tal cosa, o espero que siempre te acuerdes de mí, o toma esto para que te acuerdes de mí, aunque yo no esté. Son pequeñas cosas a las que tendríamos que prestarle atención y que muchas veces nos pasan inadvertidas porque no solemos prestarle mucha atención realmente a las personas que nos rodean. Definitivamente. Y en esa misma línea, porque es natural que a veces para muchas personas alrededor en el día a día, con lo ocupado que estamos, las personas o los familiares o los amigos no lo notan. En este caso particular que se aíslan o que, vamos a hablar específicamente de jóvenes, que buscan mucho el tema de quedarse en su cuarto, de no salir, como acabas de mencionar, que no ya se retiran de ese círculo social. Específicamente a esa población que nos está escuchando, los padres, cómo se debe fomentar esa comunicación? ¿Cómo se debe propiciar esa comunicación? Bueno, es que realmente tendríamos que mantener un nivel de comunicación permanente con nuestros hijos, no solamente cuando vemos que algo está mal, pero nunca está de más preguntarle, ¿pasa algo? ¿Necesitas hablar de algo? Aquí estoy para escucharte si tienes algo que decir. Mira que no importa lo que haya pasado, yo soy una persona que te quiere suficiente como para poder escuchar lo que sea y tratar de ayudarte a resolver lo que sea que esté ocurriendo. De manera tal que se le invite a una conversación. Esto puede ser así de directo como lo estoy diciendo, pero también puede ser buscando como el espacio o el escenario ideal. Quiere decir que invito a ese muchacho o a esa persona
mira, vámonos a tomar un café o vamos a tomarnos un jugo o vamos a una cafetería o vamos a salir un rato a pasear y en medio de ese compartir que pueda haber una conversación en donde uno invite a la persona a decir, ¿cómo estás? Puedo preguntar, mira, te noto diferente, tú no eras así, ¿está pasando algo que quieras hablar? Entonces es siempre como buscar una manera de entrar en contacto con una persona que apreciamos y que le estamos notando que algo está diferente. Lo diferente no necesariamente es malo, pero lo diferente tiene que llamarnos la atención. Y si es diferente con, con manifestaciones como esta, una persona que siempre está sociable y luego se apartó, se encerró en su habitación, no un día, no una hora, sino por varios días seguidos, o bloqueó a todo el mundo en redes sociales, nos está diciendo que necesita un espacio. Claro que hay que respetar los espacios de la gente, pero tampoco con la excusa de respetar los espacios de las personas me voy a aguantar de preguntarle si está ocurriendo algo de lo que necesite hablar. Naturalmente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ha habido investigaciones y de forma natural la gente pregunta, ¿hay una predisposición genética cuando en la familia ha habido una muerte o una experiencia de muerte por suicidio? ¿Puede esta situación repetirse? ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Muchas gracias por la pregunta porque sé que a mucha gente le inquieta. Realmente, hasta todo lo que hemos conocido hasta el momento, no hay ninguna evidencia científica de que algo como la conducta suicida sea heredable. Okay. Pero sí se sabe que algunos trastornos mentales pueden tener algún componente hereditario. Okay. Entre ellos la depresión lo podría tener. Y siendo la depresión una enfermedad mental con alto riesgo para conducta suicida, es algo que tendríamos que considerar. Entonces, para ser muy sucinto y claro, hasta hoy no podemos demostrar que la conducta suicida se pueda heredar. Sí pueden heredarse algunas condiciones que aumentan el riesgo de suicidio, como la depresión. Pero no podemos olvidar que existe un factor también de aprendizaje. Cuando uno mira, cuando uno va creciendo en un entorno donde uno ve a un papá o a una mamá o a una persona significativa, que cuando la vida se le torna adversa en algún sentido, lo primero que considera hacer es quitarse la vida, ahí, aunque no se esté heredando genéticamente, se está aprendiendo una forma de enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y si la forma de enfrentarla es atentar contra la propia vida, puede ser que ese niño o ese joven más adelante piense que esa es la forma en que se debe hacer. Y por tanto, hay que tener siempre cuidado de todo lo que hacemos porque estamos modelando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Claro, entonces esto me llega no a la conclusión, sino a la reflexión, que el entorno también, que a pesar de que haya adversidades, se busque esa red de apoyo para Claro, poder enfrentar los claro. problemas. Y Es- Esto perdón, que estás diciendo me parece fundamental porque mucha gente sufre en soledad, sufre callada, no quiere hablar, se encierra y la mayor parte de los problemas de la vida los podemos resolver en conjunto con alguien que nos aprecia mucho y que nos quiere y o con un profesional de salud mental o con un asesor espiritual. correcto. Siempre es bueno buscar ayuda y tener alguien con quien hablar. Cualquiera que nos esté viendo o escuchando en este momento, si no tiene a alguien todavía, identifique en su entorno a quién le gustaría poderle compartir cualquier situación difícil que enfrente en la vida, sea familiar, sea profesional, sea alguien del ámbito espiritual, un pastor, un sacerdote, quien quiera que pueda ser un referente para los momentos difíciles de la vida. Excelente, qué bueno que podamos comunicarle esto a nuestros televidentes. Y tenemos una pregunta de una madre en las redes sociales de la Fundación y me permites poderte leer para poder ayudar a esta persona. Ella nos escribe de Juan Díaz y dice, el papá de mi hijo se quitó la vida. ¿Cómo le explico a mis hijos la causa de la muerte? Bueno, esa es una pregunta sumamente importante y creo que se la hace cualquier persona que ha vivido esta situación y tiene hijos que deben conocer. La información sobre la muerte y la muerte por suicidio varía dependiendo de la edad de los hijos. Si son hijos muy pequeños, pues la información que se da es simple y llanamente sobre la muerte. No hay que dar detalles de cuál fue el mecanismo o la causa de la muerte.
Ya cuando se trata de preadolescentes y adolescentes se puede hablar del tema de una manera un poco más abierta, más clara, y hay que acompañarlos. A ver, la noticia tiene que darse en un entorno que sea seguro, que sea confiable, en donde el menor, el hijo o la hija, se sientan que es un ambiente conocido. La noticia la debe dar alguien de extrema confianza para el menor, no un desconocido. Y debe darse dentro de lo difícil de la situación con la mayor calma posible y sin utilizar estas expresiones que nos hemos acostumbrado a utilizar como que se durmió para siempre o que se fue para el cielo. ¿Por qué digo que estas expresiones no las utilicemos? Porque un niño pequeño cuando le dicen que se durmió para siempre puede tener miedo luego de acostarse a dormir porque dice, ¿y si no me despierto más? O que si se va para el cielo, luego el niño está apurado a ver cómo con un avión o con algo llega al cielo para reencontrar a la persona que no va a regresar. La recomendación con niños pequeños podría ser, por ejemplo, valerse de cuentos. Y se pueden conseguir libros de cuentos que hablan sobre la muerte de un ser querido y a través de una pequeña historia, como un cuento, se le puede explicar más fácilmente. Cuando son más grandes, pues ya se pueden dar un poco más de explicaciones, pero algo fundamental, sobre todo niños pequeños, necesitan información concreta y uno se puede valer de ejemplos de cosas que ya los niños puedan haber visto, cuando se murió una planta, cuando se murió una mascota de la casa, y decirle, los seres vivos, todos tenemos un tiempo o un ciclo de la vida y al final se pierde la vida o llega la muerte. El problema que tenemos es que la mayoría de los adultos hemos crecido en un entorno en donde hablar de la muerte no es fácil, no es acostumbrado y hasta cierto punto es muy censurado y la mayor parte de la gente evade el tema. Entonces, si yo como adulto nunca he hablado del tema de la muerte, ni lo he pensado ni reflexionado sobre lo que yo pienso y siento de la muerte, es más complicado luego querérselo explicar a un menor. Entonces, recordar que al menor le podemos explicar esto. Cuando un ser vivo llega un momento en que muere, su cuerpo deja de funcionar. No se mueve, no puede hablar, no puede comer, no respira, no siente, no. Entonces, es algo concreto que cualquier niño puede entender. Claro, también se recomienda responderle todas las preguntas que hagan los menores sobre lo que se les está dando de información y tratar de responder claramente de manera lo más sencilla posible y sin exceso de detalles. Correcto. Para que no se abrume a este menor con la información que le estamos dando. El hecho real o más importante no es la causa de la muerte. Lo más importante es que esta persona no va a regresar. La muerte tiene un concepto que es la irreversibilidad, que para un niño muy pequeño, sobre todo antes de los 6 años de edad, no se entiende con claridad, porque lo miran en las cómicas y en las caricaturas que un personaje de la caricatura se muere y luego se levanta y sigue. Entonces hay que explicarles que es el no regreso. Esto de allí ya no se regresa más. A esta persona no la vamos a volver a ver. Entonces creo que es muy importante que la gente tenga un poco más de tranquilidad al momento de hablar de esto y no oculten sus emociones. Los niños o los menores perfectamente perciben que algo no está bien, que algo está ocurriendo. Y si tratamos de disimularles, estamos dando un mal modelo de cómo manejar las situaciones dolorosas de la vida. ¿Las situaciones dolorosas de la vida nos van a entristecer? Sí. ¿Nos van a hacer llorar? Sí. ¿Nos pueden dar miedo? Sí. Y se trata de que nosotros ayudemos a esos menores a entender que esto forma parte de la vida y que además la muerte es universal. Quiere decir que todos los seres vivos vamos a morir en algún momento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Así es. Tampoco lo queremos saber muchas veces. Claro. Pero es importante que la gente o los niños y los menores vayan recibiendo esta información para que la vayan incorporando con más tranquilidad. Correcto. Y que luego entendamos que en todos los duelos puede haber sentimientos de culpa. Correcto. Mi papá o mi mamá se murió porque yo me porté mal, porque yo desobedecí, porque yo saqué mala nota en la escuela. Entonces hay que explicarles que una muerte ocurrió por nada relacionado con la conducta de ese menor. Que se sepa que no fue nada que él o ella hizo lo que ocasionó la muerte del padre o de la madre. Y de esta manera siempre estar también dispuestos a acompañar,
a compartir tiempos, mantener las rutinas en el hogar es importante y dar el espacio para que se hagan preguntas y se manifiesten emociones. Pueden poner a los niños a dibujar, es una estrategia fabulosa, y luego no que los pones a dibujar y ya, que hable del dibujo y luego uno también comentarle sobre su dibujo. Y pueden salir cosas extraordinarias. Los niños son más sabios de lo que habitualmente les reconocemos. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Victoria Martín de la Fundación Relaciones Sanas, quien nos hablará de la misma organización y del programa Sanamente. Gracias, doctor. No todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad ni lo siente de la misma manera, pero es imposible perder a alguien a quien se ha estado profundamente vinculado sin experimentar cierto nivel de dolor. Cabo de Vil. Estamos de regreso con la licenciada Victoria Martín. Bienvenida, Vicky. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Vienes en representación de la Fundación Relaciones Sanas, una organización sin fines de lucro que atiende y que trabaja la prevención con el programa Sanamente. Cuéntanos un poquito acerca de la Fundación Relaciones Sanas, así nuestros televidentes conocen no solo la existencia, sino cómo acceder a los programas de la Fundación Relaciones Sanas. Bueno, la Fundación inició en el 2002 con un grupo de psicólogas que tenían la intención de poder llevar a la sociedad los beneficios que trae poder conocer sobre la psicología, los temas de salud mental y tratarse. Entonces nosotros tenemos como propósito poder ayudar, dar herramientas y educar en temas de salud mental. Como dice el nombre de la fundación, lo más importante para nosotras es promover relaciones sanas. ¿Por qué? Porque las relaciones sanas permiten una sociedad, familias e individuos sanos. Y nosotros también tenemos como propósito ayudar a bajar los tabúes, a eliminar los tabúes que hay en relación a la salud mental. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo muy difícil hablar sobre nuestros sentimientos, hablar sobre momentos donde la estamos pasando mal. A veces es difícil decir que vamos al psicólogo o que vamos al psiquiatra, da mucha vergüenza. Entonces, una de nuestras misiones es poder eliminar ese tabú. Y así como nosotros vamos al doctor cuando nos duele la cabeza, nos duele el estómago o nos duele algo, de forma muy natural vamos al doctor, que pueda ser de la misma forma cuando necesitamos ir al psicólogo, cuando necesitamos apoyo emocional. Excelente. Y cuando hablamos de esos programas, estamos claros que está el programa Sanamente. Sin embargo, comparte con nuestros televidentes esos otros programas que tiene la Fundación, de tal manera que puedan acceder. Ok, nosotros tenemos 5 programas. Tenemos el programa de apego madre-infante, que es un programa que ayuda y que acompaña a los madres y a los cuidadores de infantes desde el embarazo hacia la infancia temprana. Es un programa dedicado a promover un vínculo sano entre el cuidador primario y el infante. También tenemos el programa de vida escolar sana, que se dedica a poder dar herramientas y valores tanto a los docentes como a los padres y a los estudiantes para enfrentar situaciones escolares que pueden ser difíciles. También tenemos el programa de Promoviendo Relaciones Sanas, que es un programa dedicado a dar conciencia sobre temas de salud mental y ayuda a eliminar estigmas que hay en relación a este tema. Y esto lo hacemos por medio de alianzas con diferentes empresas. También tenemos el programa de apoyo hospitalario. Este es un programa que a mí personalmente me encanta porque he trabajado varios años con ellos
y lo que hacemos es ayudar a las personas en situaciones de hospitalización donde se da apoyo antes y después de operaciones. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hay mucha ansiedad en relación a estar en situaciones donde hay que estar hospitalizado y donde se tiene que atravesar una operación. Y se ha encontrado que los pacientes que tienen este apoyo emocional se recuperan de mejor forma. Y por último, tenemos el programa de Sanamente, que es un programa dedicado a la prevención del suicidio, como mencionaste. Ese programa Sanamente, por lo que tengo entendido que hemos hablado, consiste en la atención y la prevención. Ese programa de atención, ¿en qué consiste? ¿Cómo puede un usuario acceder a ese programa si hay una situación de riesgo? Bueno, este es un programa que se dedica a hacer una evaluación para detectar el riesgo suicida. Entonces, además de detectarlo, se hacen intervenciones para ayudar a reducir este riesgo. Por ejemplo, el 3 de abril nosotros vamos a hacer unas evaluaciones masivas, donde se van a hacer evaluaciones para adolescentes entre 9 y 17 años. Así que los que nos están escuchando los invitamos a participar. Es una evaluación donde se van a estar pasando pruebas para identificar tanto si hay riesgo suicida actual como si hay un posible desarrollo de riesgo suicida más adelante. Entonces no se va a trabajar solamente con los pacientes identificados que tengan un riesgo suicida en este momento, sino con los que están en peligro de poder desarrollarlo más adelante. Estos pacientes identificados se les ofrece participar en una intervención y esta intervención tiene como meta ayudar a reducir el riesgo suicida. Además de medir esto, se van a estar midiendo, por ejemplo, si los adolescentes presentan síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, si hay consumo de sustancias o si hay diferentes situaciones en su vida que pueden estar afectando negativamente su funcionamiento. Y a estos pacientes también se les va a dar la referencia necesaria para que tengan la atención. Además de esto, vamos a estar haciendo una caminata en septiembre para la prevención de suicidio y también los invitamos a participar en esto. También la Fundación tiene un programa que se llama Primeros Auxilios. Entonces es una capacitación de 7 horas que se le da al público en general para poder identificar diferentes signos y síntomas que pueden relacionarse a diferentes temas de salud mental y cómo manejarlo en diferentes situaciones, especialmente cuando se trata de un amigo o de un familiar. Y Vicky, cuéntame a dónde pueden llamar las personas que nos están escuchando, porque esto es de suma importancia que nuestros televidentes puedan llamarles o saber cómo se da esta información. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales, pueden buscarnos como Fundación Relaciones Sanas en Instagram y ahí aparecen los números de teléfono. Excelente. Y otra cosa, ¿qué recomendaciones podemos darle a nuestros televidentes en el caso de que se detecten esas señales? Porque naturalmente ustedes van ahora a hacer una investigación y van a poder, más que investigación, tiene una intervención. Pero, ¿qué recomendaciones puntuales le podemos dar a nuestros televidentes si en este momento ellos están experimentando una situación ya sea familiar o de amigos o vecindario en que sea necesario una ayuda psicológica? Ok, como comentó el doctor Gotti, es sumamente importante estar pendientes de las diferentes señales de riesgo. Y si detectamos alguna señal de riesgo en alguien que conocemos, en un amigo, en un familiar, es muy importante poder preguntar si esa persona ha pensado en quitarse la vida. A veces da mucho miedo hacer esa pregunta porque podemos pensar que, ¿será que si pregunto se hace realidad? Y lo va a hacer, pero se ha encontrado que eso no es verdad. Hacer la pregunta puede salvar vidas. ¿Por qué? Porque abre el espacio a que la persona pueda hablar contigo y te pueda decir qué es lo que está pasando. Si esa persona te dice que sí y tiene un plan, es muy importante no dejarlo solo y buscar ayuda inmediatamente. Y si es muy grave la situación, hay que llevarlo a un hospital. Acompañarlo. Acompañarlo a un hospital.
También es muy importante cómo nosotros reaccionamos ante las respuestas de esta persona. Es muy importante poder ser empáticos, no decir cosas como, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿O qué te pasa? ¿Estás loco? Pero si hay personas peores que tú, esto nada más hace peor la situación. Es importante poder decirle, entiendo que estás pasando por un momento difícil, déjame ayudarte, vamos a buscar ayuda. Y es muy importante buscar ayuda a pesar de que la persona no quiera. Es imprescindible siempre buscar ayuda profesional de un psicólogo o de un psiquiatra. Y como me dijo alguien a quien aprecio mucho, una psicóloga, las personas en riesgo suicida no necesariamente quieren morir, sino que están en un sufrimiento profundo. Ellos quieren dejar de sufrir. Y entonces eso significa que hay esperanza. Y hay que aliarse con esa esperanza, con esa parte que tiene un deseo de seguir viviendo. Que muchas veces son circunstancias dolorosas o experiencias que han vivido dolorosas, y eso hemos podido escuchar que personas ante esta encrucijada en que se encuentra no tienen otras alternativas y piensan que esa es la única forma de descansar. Entonces, en esta línea que acabas de decir, estas recomendaciones, Fundación Relaciones Sanas, si hay una urgencia de alguien, los puede llamar a ustedes, o la idea es que vayan a un hospital o que vayan a un centro, podríamos decir la clínica, la caja del Seguro Social. ¿A ustedes se les puede llamar cuando hay una situación? No, en una situación así sí es necesario que vayan a un hospital, al INSAM, a la caja de Seguro Social, a alguien que pueda dar atención inmediata. Y también añadir los centros de salud y las policlínicas donde existen servicios de psiquiatría. Y esto es bien importante para todos nuestros televidentes que estén conscientes. Gracias, Vicky, por estar aquí, por brindar a nuestros televidentes toda esta información, y que todas estas alianzas las necesitamos para darle a nuestra población esa voz de esperanza que tanto necesitan, o necesitamos más bien. Y nos vemos en una próxima edición, no sin antes compartir nuestras redes sociales, @Fundación Piero 17, @CERTV Panamá. Mándenos sus preguntas, sus inquietudes, aquello que ustedes sientan que necesitan que se les responda. Y ante todo, recomiéndenos qué quieren escuchar por parte de nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y nos vemos en una próxima edición. La muerte de un ser querido, que en algunas ocasiones se podrá tornar tan opresiva e insoportable que la persona queda ahogada en la inmensa amargura de su pena. Grollman.